Continuamos ahora con... ¿Se escucha? Con la disertación del doctor Alejandro Cantaro, especialista en Derecho Penal, doctorando por la Universidad de Alcalá de Henares, juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 hasta el año 2012 y actualmente fiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. También es docente de nuestra universidad en las materias Derecho Penal, parte general y parte especial desde el año 96 a la fecha, o sea, desde que está la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Sur. Y lo sé yo también. Así que lo invitamos a pasar. Le cedo mi lugar, así está más cómodo. Buenas noches a todas y todos. Después de la presentación de Roberto Carles y de la presentación de PowerPoint de Foglia, estoy como acobardado, pero bueno, voy a respetar el tiempo, básicamente. Así que voy a ser como un amante inexperto. No se van a acordar de mí, pero me voy rápido. El minuto de agradecimientos lo voy a usar para la satisfacción que me ha dado G83 de invitarme, aunque ya esto de G83, yo pertenezco al G58 y me parecía joven. Y sustancialmente, además de ver a los estudiantes de la universidad comprometidos con esta discusión, la alegría que me produjo enorme de ver que coauspicia este evento el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, del que formé parte en el inicio y que me dio muchísimas satisfacciones, y ahora que estamos discutiendo el Código Penal, recordaba que el primer evento académico, cuando no existía carrera de Derecho en Bahía Blanca, y entonces estudiar Derecho y intentar hacer algo de Derecho Penal era mucho más complicado, como le pasa hoy justamente a quienes participan activamente en el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, que sin la actividad académica igualmente tratan de profundizar y de establecerse fuertemente en esta discusión. El primer evento académico del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados fue la presencia de Raúl Zaffaroni, hace muchos años, quien luego de haber escrito su libro de En busca de las penas perdidas, nos anticipó, tuvimos como la primicia, digamos, de que él, que trabajaba en la justicia, no iba a seguir haciéndolo porque, declarándose agnóstico del sistema penal, no podía seguir en este tema, con lo cual aquellos días del Instituto de Derecho Penal con estas discusiones siempre fueron muy relevantes, y yo estoy, la verdad, muy orgulloso y muy contento de que estar participando en un evento en el que el Instituto tenga esta participación. Decía Roberto Carles cuando presentó el anteproyecto de código que una de las modificaciones más relevantes en este Código Penal es la instalación de la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en el marco de dotar al sistema de persecución penal de una mirada que se aleje de la insistente y cada vez más desigual caída del sistema penal sobre los sectores más vulnerables, pero además más fácilmente atrapables, digamos. No es una cuestión de maldad del sistema penal, del poder punitivo del Estado recaer sobre los más débiles, sino que son además los delitos más fácilmente atrapables. Es muchísimo más difícil perseguir y penar a la delincuencia de cuello blanco. Y en este punto la acción institucional de las personas jurídicas, de las sociedades comerciales, de las grandes corporaciones, por supuesto que es muy compleja. En varias leyes especiales y también en el Código Penal, en los delitos contra el orden económico y financiero, ya
el artículo 304 del Código Penal, reformado en junio del 2011 por la ley 26683, ya establecía responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo establecía el Código Penal y lo establecían varias leyes que se dedican a penalizar delitos complejos como el Código de Honor del Contrabando, la ley de estupefacientes. Pero claro, esto tiene una gran complejidad y es un logro enorme de este anteproyecto y, como dice Roberto Carles, aun cuando esto naufragara, habrá instalado en la discusión del sistema punitivo la responsabilidad no solo de las personas físicas, sino de las personas jurídicas. En la exposición de motivos se dice que de alguna manera no hay un compromiso con las distintas tesis que discuten las modalidades de la punición de los delitos cometidos a través de las personas jurídicas, sino que se establecen algunas reglas para concretar esta persecución penal de las personas jurídicas. Se establecen las condiciones, se establecen las penas a imponerse, el modo de cumplimiento de las penas y se toma partido por una decisión que estaba instalada pero que todavía surgía, todavía traía algunas dificultades. Para muchos, decididamente el sistema punitivo solo puede recaer sobre las personas físicas, solo puede cumplir pena una persona física, porque claro, solo la persona física se la puede llevar a una prisión, no a una sociedad anónima, de modo tal que esta lectura simplista, lineal de la aplicación de la pena excluye a las personas jurídicas. Además, porque la decisión normalmente suele ser colectiva y esto tiene alguna contradicción con la mirada clásica. Pero es probable que, como dice Roberto Carles, oculto detrás de todo el cuestionamiento conceptual, académico, esté la mirada de establecer sistemas penales que tienen que ver con la vulnerabilidad de los sujetos, ¿no? Quien está más cerca del poder es menos vulnerable y el que está más lejos del poder es más vulnerable y tiene que hacer mucho más para ponerse en la situación de vulnerabilidad. El que es vulnerable constitutivamente se pone en una situación de vulnerabilidad mucho más fácil. El que legisla es pensable que va a legislar respecto de los delitos, sobre todo los que puede, no tanto los que va a cometer, sino de los que puede ser víctima. Y entonces siempre la represión penal recae sobre estos sectores. El anteproyecto del Código Penal establece en el título 9 las sanciones a las personas jurídicas, algunas reflexiones breves pero que me parecen interesantes para luego discutir eventualmente, es que define que las personas jurídicas son responsables, las personas jurídicas privadas, ¿no? Solo las personas jurídicas privadas son responsables penalmente en los casos en que la ley expresamente lo prevea y tienen que ser por delitos cometidos por sus órganos o representantes que actúen en beneficio o interés de ella, es decir, el doble significado, que sean parte de la sociedad y que el delito tenga algún beneficio o interés para la sociedad. Y la persona jurídica queda exenta de responsabilidad solo si el órgano representante actuare en su exclusivo beneficio. Claro, el delito que se comete con la sociedad como instrumento para delinquir en provecho exclusivamente del sujeto individual y tampoco si no genera ningún provecho, no, ambas cosas. Solo si actúan en beneficio propio y no genera ningún provecho para la sociedad.
Dice que aun cuando el interviniente careciere de atribuciones para obrar en representación de la persona jurídica, ésta será igualmente responsable si hubiera ratificado la gestión, aunque fuera de manera tácita. Esto para generar, para no eludir la posibilidad de que, aun cuando no tenga esta representación, si luego la sociedad lo ratifica, también genera responsabilidad penal para la persona jurídica. Bueno, hay un inciso sexto del artículo 59 muy interesante en el que se establece que la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica traslada la responsabilidad a las entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida, sin perjuicio de los terceros de buena fe. Esto es muy interesante porque establece ya penalmente la imposibilidad de eludir la persecución penal con el simple recurso de transformar a la sociedad en otra y poder eludir algo que en materia de ilícitos tributarios suele verse habitualmente, con el sistema de modificar la razón social o la persona jurídica, entonces pudiera eludirse el cumplimiento de la pena. Las penas, las sanciones a las personas jurídicas son multa, cancelación de la personería jurídica, suspensión total o parcial de actividades, clausura total o parcial del establecimiento, publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, suspensión del uso de patentes y marcas, pérdida o suspensión de beneficios estatales, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales y suspensión en los registros estatales. Esto son el rango y el elenco de penas que son las que afectan claramente, las que pueden tener alguna incidencia, digamos, con algún efecto prácticamente, bueno, en este caso la pena tendría un efecto retributivo sustancialmente porque naturalmente no puede tener, la persona jurídica eso sí que no puede tener respecto de ella ningún efecto disuasivo la pena porque la sociedad como tal no puede tener esta recepción, ¿no?, en términos de culpabilidad. ¿Cómo se aplican las sanciones? Establece que la multa, que es una pena muy importante para la sociedad, se aplica tal como está establecido en el Código Penal, en el artículo 34, en días multa. Y se pone un límite, porque claro, la multa, dice Zaffaroni en la exposición de motivos, puede llegar a tener una incidencia tan notable que es imprescindible ponerle un tope. Entonces la ley establece este sistema de días multas que no será inferior al monto del salario mínimo vital y móvil, vigente al tiempo de la sentencia, pero no superior al importe de 5 salarios de esta categoría. El monto total de la multa no excederá la tercera parte del patrimonio neto de la entidad al momento del hecho. La cancelación de la persona jurídica, otra pena, solo procederá en el supuesto en que la persona jurídica tuviera como objetivo principal la comisión de delitos. Este es un punto que lo dejo un instante en suspenso porque querría dedicarle algún minuto a esto. La cancelación de la personería jurídica como pena solo procederá al supuesto en que la persona jurídica tuviera como objetivo principal la comisión de delitos. La suspensión total de actividad y la total clausura del establecimiento tendrán un máximo de 1 año y solo podrán imponerse cuando se empleara habitualmente a la persona jurídica para la comisión de delitos. El 5 y el 6 tienen una raíz común. La suspensión y la clausura parcial tendrán un límite también. Muy importante, el Código establece los criterios para la determinación de las sanciones. Dice que las sanciones se determinarán teniendo en cuenta el grado de inobservancia de las reglas y procedimientos internos, la inobservancia y el grado en la toma de decisión que termina siendo el delito, la inobservancia de regla y procedimiento interno. El grado de omisión de vigilancia sobre la actividad de los intervinientes, esto es muy importante, o sea, no solamente la inobservancia de regla y procedimiento interno, porque la sociedad tiene claro este doble estándar en el acto institucional, ¿no? Está proyectado para extenderse económicamente con este sistema de control
respecto de la actividad interna de los intervinientes, y entonces el grado de omisión de vigilancia determina también, o sea, no solo en la observancia de las reglas, sino el grado de omisión de vigilancia sobre la actividad de los intervinientes para determinar cuál sea la pena que en definitiva se imponga como sanción. Además, la trascendencia social y la gravedad del hecho ilícito. Estos estándares están contemplados concretamente en el modo de determinación del artículo 62 de los criterios de determinación de las sanciones. Y como unos agravantes, digamos, se tendrá en cuenta la eventual cooperación al esclarecimiento del hecho, el comportamiento posterior y la disposición espontánea a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto. Fíjense esto. 62.2. Cuando las sanciones pudieran ocasionar graves consecuencias sociales y económicas, serios daños a la comunidad o a la prestación de un servicio de utilidad pública, el juez aplicará las que resulten más adecuadas para preservar la continuidad operativa de la empresa, de la fuente de trabajo y de los intereses de los socios ajenos al accionar delictivo. También sobre esto pues, podemos dedicar un breve comentario. Y si la persona jurídica fuera una pequeña o mediana empresa y se hubiera penado al interviniente, el juez puede prescindir de las sanciones a la persona jurídica. La cantidad de días, multas, etcétera. Bueno, nada. Esto es en rangos muy generales el estándar establecido en la ley. Dos observaciones que me genera esto y que seguramente tendrán lugar para el debate, les propongo esto para el debate. En primer lugar, que la acción institucional, el modo de manifestarse, extenderse de una sociedad y naturalmente de cometer el delito por el cual la persona jurídica se acomete, este acto institucional que puede discutirse académicamente o científicamente de muchos modos, no ha generado grandes problemas para entender un sistema punitivo respecto de las personas jurídicas. Para algunos, como para el maestro David Baigún, solo había que establecer un doble estándar de criminalización primaria, digamos, uno que tiene que ver con las personas físicas y otro que tiene que ver con las personas jurídicas, pero resuelto este problema podía establecerse perfectamente, o puede establecerse dentro de un sistema más, no sé, por llamarlo clásico, un sistema de responsabilidad penal de personas físicas y de personas jurídicas, digamos, en un mismo estándar, pensando que tanto la conducta típica, tal como está establecido en un sentido contrario por estos artículos, donde dice que se responsabilizará y se penará penalmente a las personas jurídicas en estas situaciones, solo cuando haya obrado quien esté en representación o que tenga la autorización o represente en la expresión de su voluntad a la persona jurídica, y además cuando tenga un beneficio para la persona jurídica. A partir de aquí, digamos, la acción típica y la antijuridicidad de la conducta, es decir, la confrontación entre el actuar y el sistema normativo, tanto para una persona física como para una persona jurídica, es sin mayores diferencias. Hay un punto que tendría alguna dificultad, que es el punto de la culpabilidad. La culpabilidad es, en términos de capacidad, ¿no? Esto de culpabilidad como juicio de reproche que se le hace a la persona por no haberse motivado por la regla cuando podía motivarse por la regla, es más pensable en personas físicas que en personas jurídicas. El tema de la culpabilidad es una complicación. Tal vez podría resolverse en términos de responsabilidad más que de culpabilidad. El tema es que, claro, hay dos situaciones complejas que me parece que podrían discutir. Yo capaz que se me ocurrieron solamente a mí, la comisión no le llamó para nada la atención, pero es que en el artículo primero del anteproyecto, cuando se habla de que se aplicarán con rigurosa observancia los siguientes principios para la aplicación del sistema penal, sin perjuicio de otros, se habla de legalidad estricta y responsabilidad.
Y se habla de culpabilidad, no habrá pena ni culpabilidad, no habrá pena sin culpabilidad que exceda su medida. Y esto tiene alguna conexión con la culpabilidad de las personas físicas, que es un poco complejo, más pensable como responsabilidad en las personas jurídicas. Es un problema. Entonces, claro, si en el artículo primero se habla de culpabilidad, pareciera estar condicionado solo a la culpabilidad de las personas físicas, cuando pareciera que un estándar más que también está aplicable es el de la responsabilidad para las personas jurídicas. Y otra cuestión que me parece interesante también es que en este artículo primero del Código, del anteproyecto Código Penal, uno de los principios es humanidad, personalidad y proporcionalidad. Y dice, se evitará o atenuará toda pena que por las circunstancias del caso concreto resultare inhumana, trascendiere gravemente a terceros inocentes o fuere notoriamente desproporcionada con la lesión. Trascendiere gravemente a terceros inocentes. Nosotros cuando enseñamos, cuando intentamos enseñar derecho penal a los estudiantes, le decimos esto del principio central del derecho penal o del sistema penal como una aplicación de pena intrascendente, es decir, solo se limite a quien ha cometido el delito y no trascienda a terceros, y aquí lo dice expresamente el Código, trascendiere gravemente a terceros inocentes. Claro, el problema, cierta incompatibilidad con este artículo 61 en la aplicación de las sanciones es que ¿dónde había leído yo? El monto... en la clausura total del establecimiento o en la suspensión total o la cancelación de la persona jurídica, nos vamos a encontrar con el problema de la trascendencia cuando el socio de la sociedad que no ha tomado ninguna intervención en la decisión institucional o delictiva, si la responsabilidad para las personas jurídicas es la cancelación de la persona jurídica, por ejemplo, el tercero, aquí lo dice, ¿no?, que se intentará evitar los daños o la trascendencia a los terceros, dice, y hay un problema porque va a haber el principio de no trascendencia, se va a generar con la sanción a la persona jurídica una trascendencia. El socio, aquel que ha hecho una inversión en una sociedad porque tiene algún dinero ahorrado y quiere hacer una inversión un poco más riesgosa que la del plazo fijo o la del Fondo Común de Inversión y compra acciones de una sociedad, naturalmente con la cancelación de la sociedad en una decisión que no ha tomado en absoluto, le van a extender la pena para una situación en la que no ha tenido ninguna intervención, ninguna decisión. Entonces, una trascendencia de la pena que en el artículo primero se limita, y claro, cuando hay sanciones a las personas jurídicas es muy difícil de evitar la trascendencia de la pena. En cualquier caso, digo, me parece que establecer una responsabilidad penal de personas jurídicas, además de que ya estaba, como tantas otras cuestiones penales dispersas en muchas leyes especiales, y actualmente del año 2012 estaba incluido en los delitos contra el orden económico y financiero también en el sistema penal, haberlo incorporado de este modo sistemático, ordenado, con un claro estándar explicable y aplicable, parece que es uno de los grandes avances de este anteproyecto y, digamos, una de las cuestiones por las cuales uno, entre tantas otras, debería congratularse de que esté discutiéndose esto, que además tiende, insisto, a alejar la aplicación del sistema penal siempre a los mismos destinatarios y pensar en esta posibilidad de la
represión de los delitos más relevantes y que más daño causan en el tejido social. Bueno, cumplí. Gracias.